Puede ser discontinuidad, pero tengamos en cuenta que hay dos tipos de lesiones, ¿no? Unos que son unos son con solución de continuidad y otros son sin solución de continuidad. Sí. A eso también se refiere lo que es traumas abiertos y cerrados, ¿no? Hay también externos y internos. ¿Cuáles son los externos? Vamos a ir hablando ya. Entonces, son el estudio, el análisis, la interpretación clínica y pronóstico de una lesión del paciente traumatizado y su relación con los diferentes mecanismos de producción. ¿Cuántos tipos de mecanismos de producción hay? La lesión. Creo que son 7 u 8. A ver, dime 6 nada más. Dime 6 nada más. A ver. Estamos hablando de mecanismos, no tipos de lesión. Hay lesiones por fricción. Fricción está dentro de lo que son los mecánicos. ¿Ves? Sí. Hay mecánicos, físicos, químicos, se vayan a confundir, puede examen. Eso dice según Hernández Ordóñez, ¿no? ¿Qué dice Takahashi? Estudia el estado patológico inmediatos causados por violencia externa sobre el organismo. Ambos interpretan que es una agresión, ¿cierto? ¿Qué dice la OMS acerca de la salud? Tú que eres un hijo, es llevar la primera y todos han llevado. Conocer la definición de salud según la OMS. General, física, psicológica. Como ausencia de la enfermedad. Sí. Ese equilibrio se rompe según este. ¿Cuál es el objetivo de conocer la gestión de nosotros como personal de salud? Conocer diversos agentes productores de lesión. Entre estos pueden estar las armas contusas. ¿Cuáles son esas armas contusas? Aquellas armas que no tienen punta ni filo, ¿no? Por ejemplo, puede ser un bate de béisbol, puede ser la piedra, o cualquier objeto contundente, pero que no tenga punta ni filo. Identificar el tipo de lesión. Aquí sí nosotros tenemos que identificar si es una hemosis, si es un hematoma, si es una escoriación, si es un apelmazamiento, si es una herida abierta, cerrada, si un punto de origen. Eso vamos a profundizar más adelante. Aquí vamos a ver la evolución y las secuelas posibles que deriven de él. En este caso, más que todo, se hace énfasis en la equimosis, porque según va pasando el tiempo, va variando su coloración, sino que nosotros como médicos podemos determinar la data de la lesión. No es lo mismo que venga una persona, una mujer, un varón agredido físicamente y que venga con su equimosis color violáceo rojizo. Si es violáceo rojizo, ¿qué decimos? ¿Qué se siente? ¿Qué es antiguo? Y si es amarillento, exacto. Cuando es rojizo o violáceo, es reciente, puede tener hasta 3 días máximo. Cuando ya es amarillento, ya está pasando más. Bueno, hay un menotento que dice baba, ¿no? Violáceo rojizo, después viene el azul, el verduzco y el amarillento. Más adelante vamos a ver. El estudio médico legal, auxiliar en la procuración e impartición de justicia. Como hemos dicho, no es cierto al principio, la medicina legal está para coadyuvar a los tribunales de justicia mediante evitar, es el nexo, es la unión entre la medicina y el derecho. Apoya a la autoridad desde un punto de vista penal. El médico legista tiene la obligación de conocer el código penal. Tiene que tipificar el delito. Hemos hablado, en la anterior clase vamos a volver a repetir aquí, porque es algo muy importante sobre lo que son las lesiones leves, graves y gravísimas, ¿cierto? Entonces, el médico, al solo extender un certificado médico, automáticamente está tipificando el delito. Va a graduar la gravedad. Esto va a ser por los días de impedimento que la cosa que puede emitir en su certificado médico. Deslindar responsabilidades civil, compensación o pago de tratamiento o daño moral. Aquí
Por ejemplo, las personas que son culpadas injustificadamente pueden deslindarse de sus responsabilidades. Aportando los ante la autoridad investigadora. Hemos dicho en la anterior clase de que el médico legista está siendo nombrado por él, la fiscalía, por el personal del Ministerio Público, ¿no? Entonces va a arribar en la etapa preparatoria. ¿Cuáles son los conceptos? Lesiones, hay dos puntos de vista: la definición médica y la definición jurídica. En cuanto a la definición médica, podemos decir que es toda alteración órgano-funcional como consecuencia de factores externos e internos del organismo. ¿A qué se refiere con externos e internos? Está mal, ¿no? O internos del organismo. Los externos son aquellas lesiones que son causadas por objetos contundentes, como por ejemplo puede ser un cuchillo, puede ser un bate de béisbol, una piedra, cualquier objeto contundente, con punta, con filo o sin filo. ¿Cuáles son los internos? Lesiones internas. Las fracturas, ¿no es cierto? A veces, algunas han debido ver una fractura expuesta. La lesión no se provoca de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, ¿no? A eso se refiere con lo que son, pueden ser orgánicos o daños internos. El proceso racional complejo evolutivo de las alteraciones catabólicas, humorales, tisulares, neurovasculares consecuentes a la lesión de un agente de diversa naturaleza. Todo esto lo define según lo que es el área médica. Desde el punto de vista jurídico, indica que todo daño en el cuerpo o en la salud, aquí prácticamente se amparan en lo que es el concepto, ¿no?, del bienestar físico, mental, social, ausencia de la enfermedad y su definición de salud de la OMS. Aquí ya se rompe ese equilibrio. Entonces nos dice Hernández Ordóñez: toda alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si estos efectos son producidos por causa externa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay otra diferencia también, según lo que es Nevis Rojas, dice de que desde el ámbito médico, las lesiones lo ven con un enfoque de alteración anatomofuncional y bien su tratamiento, la forma de resolver esa lesión. Pero desde el punto de vista jurídico, a nosotros nos interesa la causalidad, la relación causal que tenga, ¿no?, entre el daño que se ha ocasionado. La manera y la causa es muy distinta. Dime. Es que la parte jurídica habla mucho más sobre la lesión causada por la parte externa, como la médica que habla de la parte externa y la parte interna también. Es una diferencia. Claro. El abogado, por ejemplo, no va a saber qué es una fractura conminuta. Sí. Porque cuando hay una fractura conminuta, hay astigamiento de lo que va a ser músculo, ¿no? Y por ende, ¿qué va a formar? Si no le auxiliamos, va a provocar una fácil necrotizante, va a provocar fases bacterias. Eso no va a poder decir. Para él va a ser hinchazón de piedras, ¿cierto? Es por eso que el abogado y todos los juristas más se basan en la parte externa. Ellos van a saber diferenciar entre un hematoma y una equimosis, o una herida escoriativa y una herida cortante. Lo que se ve, ellos van a descifrar, van a describir. ¿Ya? ¿Qué es la herida? Arturo, ¿qué es la herida? ¿Qué está? Es lo que estamos hablando. Una herida es la pérdida de continuidad de la piel o la ruptura. Aquí está hablando de las heridas a piel, ¿ya? De las heridas provocadas por cuchillos, con armas de fuego, porque también la herida con armas de fuego es una herida contuso cortante. Contuso, ¿por qué? Porque la bala primero impacta
luego penetra, se te corta. Entonces, su equivalente en tejido óseo es la fractura, en cerosas, mucosas y vísceras es la laceración. Cuando hay, por ejemplo, una herida, ¿cómo se estudia lo que es el mecanismo de la lesión? Mediante lo que es la cinemática del trauma. ¿Han llevado soporte básico de ustedes? No. La cinemática del trauma es el intercambio de energía entre dos objetos que tratan de ocupar el mismo lugar. ¿Ya? En este caso, hay puntos, por ejemplo, como la cabeza. Un golpe con una madera en la cabeza no va a abrir, ¿no? Se va a ver la parte de la estructura ósea. Es muy distinto que con ese mismo palo yo le dé un golpe en el estómago. Los músculos son más elásticos. Ven aquí, ven, tú, de verdad, vas a acompañar tu sueño a todos. No, voy a esperar que vuelva a cosas. Entonces, es muy distinto, ¿no ven? La piel es más elástica en las partes blandas, en las partes duras. Entonces, ahí, por ejemplo, va a haber solamente una equimosis, ¿no es cierto? El médico lo va a describir como equimosis. Pero, ¿qué pasa en la conducción o en el intercambio de la cinemática del trauma en la parte interna? ¿Qué es lo que más habitualmente en abdomen hay ruptura? ¿De qué órgano? En primer lugar está el hígado, en segundo lugar está el vaso, ¿no? Entonces, si hay una ruptura, una fisura, digamos, en el hígado, yo voy a decir herida cortante en hígado. Exacto, a eso se refiere con eso. Y si digamos hay lo que a veces hay fisuras, no es una fractura completa, hay una fisura, una fractura como accidente automovilístico. No voy a decir herida cortante en hueso, que sería fractura y vienen sus distintos tipos, ¿no es cierto? A eso se refiere con lo que son laceración, fractura y solución incontinental solamente en piel. El trauma, ¿cómo se define? Dale, Frankie. El trauma es lo que es el mecanismo del intercambio de la cinemática. Es el intercambio de fuerza, que parte va. Aquí dice, mira, se define como la acción externa a través de diferentes mecanismos. Vamos a hablar de mecanismos hay, ¿no es cierto? Sí. Que a su vez ocasiona el traumatismo. Aquí netamente, a diferencia de lo que es el mecanismo del trauma, el trauma está tomando en cuenta todos los tipos de mecanismos, los mecánicos, físicos, biológicos, químicos. ¿Ya? Traumatismo representa el daño resultante en el individuo predominantemente anatómico que se produce como resultado de un trauma. Y prácticamente es la lesión. Más antes, traumatismo era sinónimo de lesión o lesionología. Ya como la traumatología forense se podría definir como lesionología. ¿Ese tamaño? No, nada más. No, por eso digo, no es que ya te dice. Vamos a hablar acerca de la clasificación según el agente causal. Ya les he dicho que son mecánicos, intercambio de fuerza. Entre los mecánicos, ¿qué podemos tener? Una pelea. Hay intercambio, ¿no es cierto? Agentes mecánicos puede ser también ocasionados por contusiones, puede ser ocasionado con armas blancas, armas de fuego. Esto, por ejemplo, ¿qué es? Una bola, mira. Es una herida con los dientes. O sea, es mecánico, ¿no es cierto? En cuanto a estos mecánicos, se pueden describir dos tipos. Las lesiones
¿Cuándo se dice que es activo? Cuando es provocado. Cuando es provocado. Intencional. No. Activo es cuando el objeto contundente va en busca del individuo, como por ejemplo aquí. El puño está yendo directo al individuo. ¿Y cuándo es pasivo? Es al revés. Cuando el individuo va al objeto contundente. Claro, puede ser, ¿no? Pero en este sentido es esto. Entonces, ¿cuándo es activo? Cuando el objeto contundente va en dirección del individuo. ¿Y cuándo es pasivo? Cuando el individuo es el que va hacia el elemento contundente, ¿no? Físicos. ¿Cuáles son las lesiones según el agente causal físico más frecuentes? Sol. Calor, vapor, líquidos de ebullición, ¿no? También está la radiación extrema, ¿no es cierto? Y en los químicos, esto puede ser ocasionado por la ingesta de alcalinos, cáusticos, ácidos, porque habitualmente en muchos hospitales, aquí pasa, no sé si se ve en Brasil y en otros países, la ingesta de la lavandina, que es el hipoclorito de sodio, ¿no es cierto? También hay lo que son los insecticidas en el área rural. Yo les hablo del área rural porque yo he trabajado buen tiempo en lo que es vía lunar y se ha visto, ¿no? Hay un paracato, paracuatro, ¿no es cierto? Toman eso por matarse y a veces lo consiguen. ¿Cómo procederían ante una ingesta de paracuatro? Lavado con carbonato. Después, para inhibir la... ¿Cuándo está bien? ¿Hacemos tomar? No importa. Si llega el paciente, obviamente que están contentos las 24 horas. ¿No? Tiempo, 30 tabletas. El procedimiento y el protocolo lo dice, ¿no? Primero es hidratar. Con solución lactato, posterior a eso, no hagan lavado gástrico, solamente muelan 30 tabletas de carbón activado y con una solución tiene que bombear más gástrico y dejarlo a caer. Nuestra doctora de farmacia nos había indicado que después de las 4 horas no tiene sentido darle carbón activado porque ya vivió. Dependiendo de las cantidades. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, se toma algún, por ejemplo, la lavandina? Toma la lavandina de un niño, no tiene nada, no está en el centro de salud hospitalario, pero tenemos una vaca, que la secuela la leche, ¿no? Porque inhibe la absorción de esos medicamentos. ¿Ya? En cuanto a lo biológico, ¿cuáles son? Virus, bacterias, hongos, parásitos, y como señores, está el veneno de la araña, de la víbora negra, ¿no? Aquí está. Los mecánicos más, o sea, según la clasificación del agente causal mecánico más frecuente son los accidentes de tránsito, ¿no? Lesiones por aplastamiento, puede haber torceduras o lesiones por ser arrastrado, ¿no? Y esto es corrupción. Esto actualmente sucede en los ciclistas. En cuanto a lo que es la clasificación y origen físico, es por quemaduras. Por quemaduras es por congelamiento, ¿eh? Por ahogamiento y por electrocución. ¿Qué hora es? Vamos a controlar la hora. Entonces, puede ser una de las preguntas del examen, ¿no? ¿A qué agente causal corresponde la siguiente lesión? Congelamiento, electrocución, quemaduras. Y estos son los químicos, ¿no? Puede ser por ingesta de cáusticos, alcalinos, puede ser por intoxicación por gases nocivos, ¿no? Gases irritantes, por ingesta de
Vamos a hablar acerca de su clasificación según la profundidad. Podemos decir que existen dos, ¿no? Las externas y las internas. Entre las externas están las contusiones, la lesión, las heridas o lesiones cortantes, las heridas o lesiones punzantes, las heridas o lesiones punzocortantes y heridas o lesiones contusocortantes. En cuanto a las contusiones, tenemos lo que va a ser el apretamiento, la excoriación, la equimosis, hematoma, la lesión o herida contusa propiamente dicha, el scalp, arrancamiento, decapitación y descuartizamiento. Vamos a ver más adelante. ¿Ya? Internas. ¿Cuáles son? Hematomas, examen, hemorragias, laceración, desgarro, estallido o fractura. Todo esto son internas. Pregunta puede ser, ¿corresponde a un tipo de lesión externa del examen? Laceración debería ser contusão? ¿Qué? Perdón, doctor, laceración no debería ser un tipo de contusión. Laceración. No. Y te voy a decir por qué no son. Está bien. De las contusiones, prácticamente el apretamiento, la excoriación, la equimosis y el hematoma no presenta solución de continuidad. ¿Ya? De la lesión o herida contuso propiamente dicha, de scalp, arrancamiento, decapitación de estómago, aquí sí hay lo que es una solución de continuidad. ¿Ya? Entonces, apretamiento, excoriación, equimosis, hematoma, no hay solución de continuidad. Clasificación según el agente lesionante o el mecanismo lesional. Cuerpo, superficie dura, piedra, pared, mesa, dice, ¿no? El arma blanca, bueno, esto, la piedra, la pared, la mesa, todo, va a producir una herida contusa, entre los cuales va a estar el apretamiento, la excoriación y la equimosis. Tengamos en cuenta de que el apretamiento es una lesión, es una especie como cuero de chancho. Ya hay una lesión externa formando una lesión de lo que es la dermis y la epidermis. Llega incluso hasta el tejido celular subcutáneo. Pero aquí el apretamiento siempre se va a dar post-mortem, después de muerte. No se da antes. La excoriación, más adelante vamos a ver, y decimos, si la lesión es por arma blanca, va a producir una herida cortante, una herida contusocortante, va a provocar una herida punzante y una herida punzocortante. Si el proyectil de arma, si es por proyectil de arma de fuego, va a producir una lesión contusa y también una lesión contusocortante. El agente, si es una lesión ocasionada por un agente físico-químico, electricidad, calor o ácido, va a producir ¿qué? ¿Cierto? Frente a una ingesta de gasolina, por ejemplo, ¿cómo procederíamos? ¿La gasolina es ácido o alcalino? Ácido. ¿Qué provoca? Muchos dicen, tenemos que inducir al vómito. ¿Eso es cierto? Es peor. No, estamos presionando doblemente. No se induce el vómito. Lesiones desde un punto de vista jurídico. Aquí es lo que el abogado, el tribunal, el fiscal va a ver, ¿no? Son lesiones que pueden ser mortales y lesiones no mortales. Porque las lesiones mortales es obvio, ¿no? Un TEC en la cabeza, un TEC abierto, está más allá de química. O una amputación, y a una persona que no la hace también se va a desangrar. Lo que no sucede, digamos, con lo que son las lesiones no mortales. Puede ser un golpe en la espalda con un arma contundente, ¿no? O una herida punzocortante a nivel de lo que va a ser la pierna o la mano. No puede ser, ¿cierto? En este caso, al médico clínico
en cuanto a las lesiones, más le interesa la etiología y su tratamiento, como le dice. Y al médico legista le interesa la causa, la relación de causalidad y el pronóstico que conlleva esto. O sea, el médico legista tiene que determinar si va a haber días de incapacidad, si esa lesión que ha sido ocasionada, por ejemplo, una luxación de hombro con una reducción es días de incapacidad, pero es temporal. ¿Por qué? Se va a restituir y su funcionalidad va a volver a reformar. Es muy distinto a que sea una amputación de mano, pie, dedos, eso yo no vuelvo a generar, ¿no es cierto? Entonces va a ser permanente. El médico legista eso tiene que establecer, mediante lo que va a ser un certificado médico. ¿Qué es lo que tiene que determinar? Si fue intencional o casual. ¿Cuál es el agente causal? ¿Cuál es la data? Como les dice, ya dije, ¿no? El agente causal puede ser armas importantes, armas confusas, proyectiles o ácidos que se llaman alcalinos. ¿Cuál es la data? Esta es la evolución. ¿Cuál es la gravedad? Y según esto vamos a tener que relacionar con lo que son las lesiones leves, graves y gravísimas que están establecidas como delitos en el Código Penal. ¿Cuál es la incapacidad laboral? En el cadáver se debe determinar si fue en vida, lesión vital o post-mortem. En este caso, por ejemplo, hay una similitud de lesiones. La lividez cadavérica es una área que pareciera un hematoma. Pero ¿cómo podemos determinar si esa lesión ha sido ocasionada después de la muerte o antes de la muerte? Realizando una punción. Ustedes, les voy a mostrar una fotografía de lo que es la lividez cadavérica. Es prácticamente el descenso de sangre en la parte posterior. Si digamos el occiso está de espalda, obviamente se va a poner el rojo, todo lo que va a ser la nalga, la parte que está chocando con la parte sólida, ¿ya? O a veces también con cavidades. Entonces, el hematoma también es una formación de sangre dentro de lo que puede ser lo que es la piel, ¿cierto? ¿Cómo determinamos si esa lesión al aspecto físico o al examen físico? Se parece, pero ¿cómo determinamos si eso ha pasado en vida o cuando estábamos realizando una función? Hacen una función y extraen sangre. Si sale sangre, quiere decir que esa lesión de un hematoma ya ha sido producida o causa de la muerte, pero ha estado en vida. Ya tenía eso antes de morir. Pero si es una lividez cadavérica, ustedes hacen la función, no va a salir nada de sangre. ¿Ya? De esto vamos a hablar, y algo es muy importante. Hemos empezado la primera clase con esto, ¿no? Según el artículo 13 del Código Penal, nos especifica qué es el acto doloso y qué es el acto culposo, ¿no? Cuando la ley no combina expresamente la pena del delito culposo, solo es punible el delito doloso. Ya, aquí tenemos que determinar si es que ha sido doloso, si ha sido culposo. ¿Qué entiendes por doloso? ¿O qué entiendes? Ya sabemos. Aquí la persona que está realizando el daño conoce que es un delito lo que va a cometer, tiene conocimiento del delito. Por ejemplo, si yo tengo la intención de matar, sé que es un delito matar a otra persona, que sé porque lo voy a hacer. Entonces ahí es la intención doble, la intención, ¿no es cierto? Entonces el delito es doloso. Pero ¿qué pasa cuando es culposo? Cuando no hay intención. Por ejemplo, una persona saca su vehículo, quiere ir a su trabajo, pero por accidente ocasiona una colisión o atropella a un perro o atropella a una persona. Él no ha tenido la intención, es un delito culposo. Lo mismo sucede cuando entran al quirófano. Están operando, pero por mala suerte cortan una arteria y se muere. No ha habido intención de matar. Es culposo. Es lo que ha pasado una vez cuando yo estaba de interno
estábamos realizando una colestectomía abierta y el residente pone su mano, o sea, a veces coloca su mano con el electroestímulo. Ahí está el tumor, dice. ¿Dónde está el tumor? Y él no se daba cuenta de que su dedo es el que estaba provocando, o sea, la ponedora estaba ahí y daba el aspecto de un tumor blanco. Ahí está la ponedora, ahí está el tumor, lo vamos. Y el jefe de planta del cirujano, ¿vas a cortar ese tumor? Sí, hay que cortarlo. Pásame, toma el bisturí, le dice. Ahora, a ver, saca tu mano, se ha perdido el tumor, le dice. Poco más y se ha perdido. Estos primeros son defectuosos. Todos no son dolorosos, ¿no? Ah, no, Entonces, ¿qué nos dice en el artículo 14? El dolo. Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal, con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente la posible su realización y acepte esta posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos, el violar es un delito, el pegar a una mujer es un delito, hasta el matar a un perro es un delito, pero si lo hacemos con intención, pues estamos cometiendo un delito doloso. ¿Cuándo es culposo? El que actúa culposamente, quien no observa por inobservancia, ¿no? El cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y condiciones personales y por ello no toma conciencia de que realiza el tipo legal. O sea, aquí desconoce de la lesión, desconoce de la sanción. Hay muchos delitos que no están tipificados en el Código Penal. Y si no está tipificado, no es delito. Tiene que estar escrito en el Código Penal. Tiene como posible realización del tipo penal y no obstante esta previsión lo realiza en la confianza de que evitará el resultado. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea que, por ejemplo, lo que es, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la pericia. Por ejemplo, el médico general sabe que realizar un aborto es ilegal, sabe que no está capacitado, pero si lo realiza y perfora útero, porque él ha pensado que él lo va a hacer bien, pero perfora, ya estamos entrando lo que es con un delito culposo, ¿no? Además de que se asocia eso a la negligencia médica, además, impericia e imprudencia. Lesión según su gravedad. En el capítulo 3 del Código Penal boliviano hace énfasis en lo que es delitos contra la integridad corporal y salud. En el artículo 271, si la incapacidad puede hasta 29 días sin pondrá al autor de ejecución de 6 a 2 años o prestación de trabajo hasta el máximo. Si la víctima fuera niña, niño, adolescente, la pena en el primer caso, o sea, en este primer caso, será la ejecución de 5 años aquí y a 10 años en el segundo caso. ¿No es cierto? No, en el segundo caso de 4 a 8 años. ¿Cuándo decimos, nosotros como médicos, cuándo decimos que es una lesión leve? Por ejemplo, viene una paciente que ha sido agredida por su pareja, tiene un área equimótica a nivel de región periuretaria, tiene confusión, tiene áreas de equimosis a nivel de lo que es antebrazo, y te dice, doctora, quiero que me revises, tú vas a detallar con la historia técnica, quiero que me extiendas un certificado médico. Y nosotros tenemos que colocar lo que son los días de incumplimiento, ¿no es cierto? ¿Cuántos días le pondrían ustedes? 7 días, 8, 9, tal vez una semana, ya hasta 7, hasta 14 días, digamos. Pero aquí, ¿qué nos dice? Para considerarse leve, la incapacidad tiene que estar hasta los 29 días. Si ustedes le van a dar una semana, son 7 días. Nosotros estamos certificando que es una lesión leve. No es una lesión grave. ¿Qué condiciones o qué requisitos tiene que cumplir para considerarse lesión leve? La incapacidad tiene que ser de 0 a 29 días. Así le hayas dado un día, llega a ser una lesión leve.
Reclusión, la sanción, ¿no? Reclusión con privación de libertad de 6 meses a 2 años. Prestación de trabajo hasta el máximo. Esos son los requisitos y las sanciones que existen. En cuanto a las lesiones graves, el que de cualquier modo ocasionare a otro daño en el cuerpo o en la salud, no comprendido en los casos del artículo anterior, del cual derivare incapacidad para trabajar de 30 a 180 días. Será sancionado con reclusión de 2 a 6 años. Y si fuere niño, niña, adolescente, puede ser de 5 a 10 años o de 4 a 8 años. ¿Qué tipo de lesiones pueden ser graves? Pero para esto nosotros no podemos poner. Eso sí, como médicos generales no se puede poner. Se solicita o se orienta 180 o 181 días o 50 días de impedimento. Para eso tenemos que hacer nosotros, pueden poner, digamos, 30 días de impedimento por valoración forense. Tiene que el médico forense tiene que autorizar eso. ¿No? ¿Cuándo es grave? Cuando la incapacidad para el trabajo es de 30 a 180 días. ¿Ya? ¿Cuándo es gravísimo? Cuando sobrepase los 180 días. En este caso puede ser caso de amputación. Artículo 270. Lesiones gravísimas incluirá al autor en la pena de privación de libertad de 3 a 9 años cuando resulta de la lesión una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. En este caso puede ser trastornos de personalidad, puede ser paraplegias, puede ser cuadriplegias, puede ser hemiplegias, ¿no? Debilitación permanente del estado de salud o pérdida o uso de un sentido o de un miembro o de una función. Aquí podemos estar hablando de, por ejemplo, algo muy importante que es la vista, o dependiendo también de la función que tenga su trabajo la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si es costurero y se amputa las manos? Que no puede ser costurero. O qué pasa si, digamos, por ejemplo, en lesiones deportivas se fracturan los pies, los amputa. Tampoco. La incapacidad permanente para el trabajo por la que sobrepase 180 días. La marca interior o deformación permanente del rostro. En este caso, la cara y la presentación de una persona, ¿no es cierto? Si en caso hay algún tipo de lesión o algún tipo de herida cortante que deforme la cara, también se considera una lesión gravísima. Peligro inminente de perder la vida. Si la víctima es un niño, niña, adolescente, si el evento se agrava en 2 tercios de la sanción. Artículo 261. Homicidio y lesiones graves gravísimas en accidente de tránsito. El que resultare culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas por un medio de transporte motorizado será sancionado con reclusión de 1 a 3 años. Si el hecho se produjere estando el autor bajo dependencia del alcohol o estupefacientes, la pena de reclusión será de 1 a 5 años y se impondrá al autor del hecho inhabilitación para conducir por un periodo de 1 a 5 años. La licencia. En caso de incidencia se aplicará el máximo de la pena prevista. Si la muerte o lesiones graves o gravísimas se produjeren como consecuencia de una grave inobservancia a la ley, el Código o Reglamento de Tránsito que establece los deberes y cuidados del propietario, gerente o administración de una empresa de transporte, este será sancionado con reclusión de 1 a 2 años. Esto prácticamente se refiere a los dueños de las empresas transportadoras de PIB que no se hacen cargo al resarcimiento, que no cubren la privación total o hasta que recupere la funcionalidad anatómica del organismo lesionado de la víctima. ¿Ya? Puede entrar también a la cárcel hasta 2 años. Cuando una persona está manejando y una persona, por ejemplo, un niño que está con sus brillitos, entra en frente del carro y la persona
le pega. ¿También está incluso en este tipo de artículo o es un artículo diferente? Dependiendo qué tipo de lesiones. Porque cuando hay un intercambio de simulática de traumas entre un vehículo y un niño, nunca va a haber lesión leve. Siempre están corriendo. Mínimo es 30 por hora. ¿No es cierto? Entonces se va a clasificar como lesiones graves o leves o graves o gravísimas en accidente de tránsito. Pero estoy en mi vía y la persona entró enfrente al lado. Igual. El que tiene la culpa es el que está manejando el motor. No hay culpa por el teatro. Incluso aquí nos habla de la inobservancia, ¿no? Si digamos que te pasas una luz roja, igualito. Cometes un daño o colisiones o algo igualito, tienes culpabilidad. Pero no sería inobservancia de la mamá, que no empieza a Sería, pues, Les ando diciendo por desde el principio, en el ámbito jurídico tenemos dos puntos de vista, el social y el jurídico. En el social, obviamente, nosotros decimos que sí, la mamá tiene la culpa, que no tiene, ¿no es cierto? Pero la ley lo que no hay aquí, les dije, ¿no ve? Todo delito sancionado tiene que estar escrito en el Código Civil, en el Código Penal. Inobservancia de cuidado de menor de edad no está tipificado por ello no es por ello no es. Doc, un caso en Tarija ha pasado eso de un niño que se ha metido estaba pasando la volqueta y el niño salió corriendo y se ha metido. Y se ven las cámaras y todo. Y el de la volqueta se ha hecho cargo, todo eso, pero no está en la cárcel, está libre. Claro, Y el niño ha perdido el bracito y él ya había nacido sin un bracito incluso y ahora el niño ha quedado sin los dos brazos. hay medidas sustitutivas, pero está tipificado, pero tiene que ser sustituido. Obviamente, por el buen comportamiento, por lo que ahora ya tenemos las cámaras, puedes, digamos, fundamentarte vos, pero te pueden dar medidas sustitutivas. No es que el conductor ha quedado libre, incluso el conductor ha de ser suspendido, ha sido inhabilitado. Y si está manejando de forma clandestina, ¿ya? Y hay medidas de protección, hay medidas sustitutivas. O sea, si han tenido la culpabilidad, ha visto ese juez, entonces han llegado a conciliar y han dicho, no ha habido muerte, ¿no es cierto? No. Solamente ha habido un daño, una amputación. ¿Qué les he dicho al principio de clase? Todo daño que sea ocasionado, lesión nada más, se puede conciliar con la vida penal. Solamente no se considera como el muerto. Entonces ahí han visto que hay culpabilidad por la otra parte y han dicho, ¿no? Que van a salir con medidas sustitutivas, detención domiciliaria, con derecho al trabajo, sin derecho al trabajo, pero cada mes tiene que ir a la fiscalía a firmar, a tener que pagar, digamos que hay una multa, tiene que cancelar el efectivo. Después de eso tiene que tener orden de arraigo, tiene que justificar que tiene familia, casa, trabajo dentro de la ciudad. Si no tiene familia, no tiene trabajo, un lugar fijo donde trabajar, y si no tiene una casa, obviamente esa persona se puede ir del país y hacer su vida en otro país. No hay que demostrar eso, ¿ya? Pero ninguno sabe si puede. En delitos de tránsito nadie sabe, pero puedes conseguir. Eso se llama no carro de São Paulo. Evolución de las lesiones. La instalación, cuando ha habido el intercambio de trauma. La reacción es, obviamente, el cuerpo de acción, se trata de defender, puede provocar, digamos, una contractura al momento del impacto, ¿no? Esa es la reacción. Y la reparación, cuando hay una lesión, por ejemplo, cuando hay una lesión abierta, ¿qué se activa? El factor de coagulación, ¿no es cierto? Hay ya tejidos de granulación que están ayudando a la formación de cicatriz o prevención de hemorragia. A eso se llama la reparación y la consolidación, hablando de una herida abierta, puede ser la cicatriz, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las lesiones externas. Vamos a hablar de las construcciones. Vamos a tomar en cuenta este tipo de lesiones, los cuales no presentan solución de continuidad. Las contusiones tienen que ser ocasionadas por un objeto romo u obtuso que no tiene capacidad de cortar, o sea, no tiene filo, no tiene punta. Su mecanismo de acción
constante percusión, que es el golpe. ¿Ya? La ejerce la fuerza que ejerce sobre él. Y ahí al momento de ejercer esa fuerza va a haber una presión. Cuando se ejerce una fuerza perpendicular a tejido lesionado. Aquí va a ser por ejemplo, digamos, es el individuo, puede ser de abajo o de arriba, el intercambio de energía. Ahora va a colocar una y la conduce. La fricción, esto va a ser según el eje paralelo. ¿No? Con esto más que se da lo que son las medidas explorativas. ¿No? También pueden ser tangenciales. Y la tracción, cuando los tejidos son sometidos a la acción de dos fuerzas opuestas tirando uno de ellos. A estos. Esto ya hemos hablado, no hay solución de sentido. ¿Qué es el apergaminamiento? Aquí está. Es una forma superficial de lesión. La Cassagne lo denomina como placa apergaminada. Parece que tiene un aspecto de pergamino. El mecanismo de producción es la compresión sobre la piel, lo que origina obstrucción de los capilares y destrucción de la capa córnea. Prácticamente la piel está constituida de epidermis, dermis, hipodermis o células subcutáneas, ¿cierto? En el apergaminamiento solamente hay el daño de este estrato. Este estrato donde está el epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo. Epidermis, ¿eh? Pues solamente ahí está. No hay solución de continuidad. Es más o menos como un surco. Apergaminamiento también hay en los que mueren por la botadura. ¿Listo? Porque hay una huella de papel, eso es el apergaminamiento. Prácticamente está debida a su compresión, a la desecación por la obstrucción vascular. Tiene un aspecto de color amarillento, aspecto seco, parecido al pergamino. ¿Esto es por qué? Por la presencia de linfas. Se produce simultáneamente con la muerte. Es decir, en el tiempo en que esto se produce, o sea, durante el proceso. Accidentes de tránsito en los que el cuerpo suele ser arrastrado, apareciendo en los lugares en que hubo compresión más drástica. Aquí también hay en los ahorcados y en los estrangulados. ¿Cuál es la diferencia entre ahorcado y estrangulado? El mismo, porque uno va a ser agarrado por balón y otro va a ser con la cuerda y va a dejar distintas marcas. En el ahorcamiento hay un punto fijo de acción, en cambio en el otro no. Y además, al examen físico nosotros tenemos que determinar con médicos cuándo es estrangulamiento y cuándo es la ahorcadura. La ahorcadura siempre va a ser el surco oblicuo, en cambio en el estrangulamiento, a veces le ponen cadenas, patos, trapos, cinturón, y es horizontal. El individuo que experimenta una lesión de este tipo en el que predomina el mecanismo compresivo y que sobrevive, la lesión tiene color rosado en fondo amarillento. Esto se da más que todo en postmortem. ¿A qué se refiere? Aquellas personas que tienen lesión apergaminada por estandidos. Por ejemplo, en el caso de lesiones por látigo, ¿no? Se pone más rojiza, pero tiene aspecto igual, endurecido y amarillento. Entonces, en cuanto a lo que es la lesión que nos puso ahora del apergaminamiento, hay una lesión a nivel del estrato con este es el apergaminamiento. Miren aquí, tejido linfático. Hay áreas epimórficas, bordes irregulares. Y este es el ahorcadura. Entonces aquí hay prácticamente la lesión de lo que va a ser el estrato. Apergaminamiento, esta es la lividez cadavérica. Lividez cadavérica. Este es después de muerte. Por ejemplo, esta persona está echada así. Es el descenso de toda la sangre. ¿No? Lesión superficial producida por compresión al abrir los capilares origina una desecación. La visión médico-legal es que este proceso ocurre durante el proceso de la muerte. Este es lo que
estaba diciendo del envenenamiento de pacientes vivos, o aquellas personas también que se ponen lo que es las polleras, ¿no es cierto? Hay ese tipo, se observa, ¿no? Es color rosado. El cinturón de seguridad también sería. No, no, tiene que tener mucha construcción. Entonces, el cinturón por el tiempo, ¿no? Tiene que reducir. A medida que es más efectivo la presión, la excoriación. Se están viviendo, parece. ¿Qué es la excoriación? Una lesión superficial. Frankenstein. Podemos hablar que es directamente la piel, ¿no? ¿Cómo se produce? Por fricción. ¿Ya? O cuando la lesión o cuando el arma contundente no va en forma Horizontal, sí, va en forma, diagonal. mejor dicho, va en forma paralela o tangencial. ¿Ya? Y eso que puede provocar una lesión. Es una lesión superficial, ¿no? Es la resultante de un traumatismo directo sobre la piel, lo que determina la destrucción de los estratos superficiales de la epidermis sin afectar la capa basal. Lo único que se sabe es esto. Después todo esto está afectado. Adquiere una tonalidad rojiza oscura. Costra cero hemática que engloba el delitos celulares provenientes de la destrucción traumática. Siempre se va a acompañar por costras. No hay una herida explorativa limpia. Siempre tiene detalles de costra. Costra cero hemática que engloba los delitos celulares. Luego de un tiempo variable entre 1 y 2 semanas, se produce el desprendimiento de la costra con restitución ad integrum de la piel. Una variedad particular de excoriaciones son las producidas por el borde libre de las uñas en las estrangulaciones manuales. A esto se llama estigmas unguiales. Es cuando hay por ejemplo, en el estrangulamiento con mano, siempre va a haber una formación de una equimosis y hay enganchamiento de lo que son las uñas. A eso se llaman estigmas unguiales. Pues siempre son ahí concavidades de los dedos. ¿Ya? En la lesión, las lesiones son cóncavas. Puede haber 3, 4 y la Es por eso que verifico por debajo de las uñas para ver si la persona es la culpada por el ahorcamiento. No, el estigma, no, estamos viendo las lesiones. Para determinar ya, obviamente, nos puede servir. ¿No? Esto más que todo se va a dar en vida, antes de la muerte, y aquí están los estigmas unguiales. Estos son los estigmas unguiales. Estos. Y de aquí son uñas. Estos son las laceraciones, heridas descamativas de epidermis, que presentan áreas, hay bordes irregulares, asimétricos, y también hay presencia de, ¿cómo se llama? Daños vasculares que provocan enfermedades, ¿no? La equimosis. Franklin, ¿qué es la equimosis? Yo no sé. No sé definir. ¿Usted cómo se llama? No, definirlo según lo que tú creas. Definan como ustedes creen y aquí vamos a competir. ¿Conoces una equimosis? Tú eres la otra, ¿no? ¿Cómo lo escribes? O también se llama Moreto. ¿Cómo? Morete. ¿Morete? Ajá, moretón. Moreto, morete. Moretón es cuando los enamorados tienen más. Pero esta tal vez es Ah, ya. Sí, es igual, es un morete. Eso es una equimosis. Igual. ¿Qué es la sublimación? Doctor, la equimosis no es cuando nosotros forzamos por ejemplo, los enamorados están muy apasionados así, puede dejar la marca en su pelo.
Bueno, están Eso puede ser una algunos que eso dejan puede su ser una equimosis equimosis. aquí, Sí. Esa es una equimosis, Eso ¿ves? es la sugilación. No es equimosis, sugilación. Sugilación. Más que todo será esto. Sugilación. 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 También es un tipo de equimosis. En sí, aquí va a haber una destrucción de lo que va a ser los vasos sanguíneos, los que están más que toda la periferia de la epidermis, o de la dermis, mejor dicho. Hay una área hemática, o sea, estos vasitos se van dañando, ¿no? Y va provocando lo que es la coloración violácea. Sería como un hematoma. Hematoma es una formación de sangre dentro de lo que es la piel. Y va a provocar, es distinto. La equimosis hay un cambio de coloración, ¿no es cierto? Pero en el hematoma hay un cambio de estructura, hay un ocultamiento, hay un aumento de volumen. ¿No? Es una placa cuyo color varía y forma guarda en relación con el tiempo, con el elemento productor respectivamente. No es lo mismo una equimosis de un puñete aquí en el ojo que una sugilación del cuello, ¿no es cierto? Van variando, más adelante les voy a detallar según la coloración. Esta lesión es de valor médico legal y la morfología y la entidad premortem. Esto no se puede dar, o sea, no se puede determinar en el tiempo si la equimosis está en un muerto. Eso se va a volver en lividez cadavérica, se va a ver prácticamente rojísimo. No va a evolucionar, pero sí, a medida que vaya habiendo separación de los vasos sanguíneos dañados, va a ir a esta persona viva recuperando su tonalidad. ¿Ya? Esto es la equimosis. ¿Esto es antiguo o nuevo? Antiguo. ¿Verdad? ¿Esto es antiguo o no? Nuevo. Exacto, por la coloración. Por su forma también, no tiene bordes celulares. Esto seguramente, ¿qué creen que es una contusión? Skins. ¿Verdad? Y esto ha sido una caída. Esta ha sido una herida contusa, activa o pasiva. Pasiva. Porque esta debe ser grande. ¿Por qué, doctor? No entendí. Tal vez estaba grande y se ha caído. Pasiva. Está bien. El individuo se ha ido con el elemento contundente. Skate faz. A queda de skate. Patineta. Fútbol puede ser. Puede ser. La evolución de la equimosis. Aquí está. Rojiza, azul violáceo, amarillento verdoso. El cronodiagnóstico varía, ¿no? Esto, por ejemplo, es una sugilación. Es rojo. Negro, algunos lo manejan, pero más frecuente lo utilizan lo que es el hemotético baba. ¿Saben qué es el baba? El rojo violáceo, que prácticamente están juntando estos dos. Por eso es la B pequeña. La A es azul, la B verde y la A amarilla. Lo que utilizan el hemotético baba. Y según su evolución es de 0 a 3, de 0 días es rojiza, de 1 a 3 días es violeta negruzca. Algunos libros dicen que puede ser rojizo y violáceo de 0 a 3 días. Del cuarto al sexto día es azulado. Del séptimo al 14, a las 2 semanas es verdoso. Y de 15 hasta las 3 semanas es amarillento. Mayor a 22 días ya desaparece la equimosis. ¿Por qué? Porque ya hay una nueva vascularización de la dermis. ¿Cuáles son sus diferencias entre equimosis, hematoma y escoriación? En la equimosis hay una micromosaica, no sé qué es una mosaica, ¿no? Una micromosaica superficial. En el hematoma hay una mosaica interna. En la escoriación hay un desprendimiento de la piel. En la equimosis, mancha con color, forma que varía con el tiempo. En cambio, en el hematoma hay acumulación de líquido o ruptura de vasos sanguíneos. Y hay una escoriación que está causada con uñas u objetos con movimientos deslizantes. ¿Preguntas? Ahora no. Quiero que les dé 5 minutos de requiere. Ya, vaya. 5 minutos y 47 minutos. Ya no falta mucho. Están durmiendo. Nos va a librar al final, pues. ¿Sí? Ya faltan 20 minutos.